Hola, buenos días. Hoy es día 3 de marzo, lunes. Vamos a continuar con nuestro día 6 del libro El talento nunca es suficiente de John C. Maxwell. Y comenzamos. Capítulo 5. La preparación posiciona tu talento. Recuerda ir escribiendo los comentarios o las ideas, lo que más te gusta. Ahí venme escribiendo los comentarios y yo te voy a hacer un reel de esos comentarios, ¿sale? Entonces vamos a comenzar. Recuerda que se queda grabado y lo puedes escuchar en cualquier momento. 5. La preparación posiciona tu talento. Nada más espérenme un segundito, olvidé un detallito. Listo, ya. Ahora sí. 5. La preparación posiciona tu talento. ¿Qué sucede cuando uno no se prepara? Las cosas que uno espera que no suceden y ocurren con mayor frecuencia que las cosas que uno espera que sucedan. La razón es sencilla. Cuando uno no está preparado, uno no está en posición. Pregúntale a los negociadores de lo que sucede en la mesa de negocios cuando no están en su posición. Pregúntale a los atletas lo que sucede cuando no están en su posición. Ellos pierden. La preparación posiciona a las personas de manera correcta y con frecuencia es el factor de separación entre el triunfo y la pérdida. Las personas extratalentosas se preparan bien bajo el lema: todo lo que es bueno comienza bien. Grandes desafíos. ¿Cuál fue la aventura más grande de la humanidad enfrentó en el siglo XX? Explorar los polos, conquistar la montaña más alta, enviar naves al espacio que aterrizaban en la luna. Muchas razones para cada aventura. ¿Y qué tal el siglo XIX? Sin lugar a dudas, fue la exploración del interior de África, Australia y las Américas. La mayoría de la exploración global había ocurrido entre 1492 y 1800. Aventureros osados habían explorado el globo y habían podido hacer mapas para definir todos los continentes y sus costas, pero lo que yacía dentro de los límites de sus continentes seguía siendo un misterio. En Norteamérica, los líderes de los recién formados Estados Unidos estaban ansiosos de saber detalles acerca del interior de su continente. La mayoría del territorio entre el Océano Atlántico y el río Mississippi, al sur de San Luis, habían sido explorados. Pero en 1801, cuando Thomas Jefferson se convirtió en presidente de Estados Unidos, 2/3 de los 5.3 millones de habitantes de la nación vivían a una distancia no mayor de 50 millas de la costa. Algunos pocos habían viajado hacia el oeste de las montañas Apalaches. La parte occidental del río Mississippi era desconocida y todavía estaba sin conquistar. El destino de la nación sería determinado por quién controlara esa tierra: Estados Unidos, Francia, Inglaterra, España o las poblaciones nativas que la habitaban. Ningún otro líder estadounidense estaba más interesado en saber acerca de Norteamérica que Thomas Jefferson. El historiador Stephen Ambrose afirma que el interés de Jefferson en la exploración comenzó alrededor de 1750. Ambrose escribe: en la década siguiente al triunfo de la independencia había 4 planes estadounidenses para explorar el oeste. Jefferson era el instigador de 3 de ellos. Alrededor de 1790, como miembro de la Sociedad Filosófica de Estados Unidos, Jefferson intentó lanzar una expedición exploradora. Sabía que la clave del éxito estaba en seleccionar al líder correcto. Escogió un científico entrenado de Francia llamado André Michaux y lo dirigió para que encontrara la ruta más corta entre Estados Unidos y el Océano Pacífico. Se presume que hacia el río Mississippi y de alguna forma conectarse al río Columbia en el oeste. En 1793, Michaux llegó hasta Kentucky, para después ser descubierto como un agente secreto del gobierno francés al que le había dado la misión de iniciar a la gente para que atacaran las posiciones hispanas en el oeste. La persona correcta para el trabajo.
La mejor oportunidad de Jefferson de lanzar la expedición del oeste norteamericano no se daría hasta que hubiese convertido en presidente de Estados Unidos. La clave seguiría siendo el líder de la expedición. Se necesitaría una persona extremadamente talentosa, y Jefferson pensó que conocía quién sería esa persona. Meriwether Lewis. Irónicamente, en 1792, cuando Jefferson y la Sociedad Filosófica Estadounidense estaban preparando la malograda expedición que sería encabezada por Michoud, una de las personas que pidió ser seleccionada para dirigir fue Lewis. Al igual que Jefferson, Lewis había nacido en el condado de Albemarle, Virginia, pero en ese tiempo Lewis tenía solo 18 años. Lewis había vivido en la frontera de Georgia por 3 o 4 años, donde había aprendido muchas habilidades fronterizas. Siendo un muchacho de una familia de 8 hijos, era conocido por ir a cazar a la mitad de la noche con su familia. El primo de Lewis, Peachy Gilmer, describió a Lewis como una persona siempre reconocida por su perseverancia, la cual al principio de su vida era vista más como obstinación de su edad. Tenía un temperamento marcial, gran firmeza y propósito, confianza en sí mismo y un valor sin intimidaciones. Lewis también había tenido ya experiencia como líder. Debido a la muerte prematura de su padre, Lewis tuvo que hacerse cargo de la plantación de 2,000 acres cuando todavía era un adolescente. No obstante, en ese entonces no tenía los medios para dirigir una expedición. Era talentoso, pero no tenía experiencia. Años más tarde, Jefferson explicó por qué seleccionó a Lewis en lugar del científico con credenciales. Él dijo que era imposible encontrar una persona que poseyera una ciencia completa en botánica, historia natural, mineralogía y astronomía a quien se le pudiera agregar la firmeza de constitución y el carácter prudente. Hábitos adaptados al bosque y que estuviera además familiarizado con los modales indios y el requisito de carácter para esta tarea. Todos estos requisitos los tiene el capitán Lewis. Lewis afinó estas cualidades de carácter y sus habilidades fronterizas durante los 6 años en el ejército, donde él pasó de ser cabo a ser un capitán. La mayoría de ese tiempo la pasó en los estados de Ohio y Michigan. Durante un tiempo, como pagador de los soldados del régimen, viajó de manera extensa, comprendió mucho acerca de los nativos americanos en esa parte del país y afinó sus habilidades de liderazgo. Lo que Lewis no tenía era una educación formal. Son otras responsabilidades, no le permitían estudiar como hubiera querido. ¿Por qué importaría eso? La expedición al oeste de Jefferson visualizó era más que solo una búsqueda de la ruta al Océano Pacífico, también era una misión diplomática y científica. El presidente quería saber sobre la calidad de la tierra para el cultivo, para apoyar a futuros inmigrantes. Él quería información confiable de plantas, animales y fósiles desconocidos de la región y esperaba muchos especímenes que fueran coleccionados, colgados y llevados al este. Jefferson dirigió al grupo que crearía los mapas exactos de las regiones que no habían sido exploradas previamente. Quería saber acerca de la geografía y el clima, deseaba conocer los hechos, conocimientos de la cultura y los hábitos de las poblaciones nativas. Además, le dijo al grupo que iniciara relaciones amistosas con esas poblaciones y los convencieran del intercambio comercial con Estados Unidos. Era mucho más que una aventura de pioneros. Preparación anticipada. La forma en que Jefferson decidió tratar con el talento sin desarrollar del Lewis en características de liderazgo y del genio del presidente, en tanto que Jefferson se preparara para tomar su papel como presidente,
lo invitó para que se convirtiera en su secretario personal, diciéndole: esto te dará a conocer y ser conocido por personajes de influencia en los asuntos de nuestro país y te dará la ventaja de su sabiduría. El tiempo de Lewis en la Casa Blanca hizo eso mucho más. El joven fue tratado como miembro de la familia Jefferson y de hecho era el único residente en la Casa Blanca junto con Jefferson, una viuda y 7 sirvientes. La primera tarea de Lewis era ayudarle a Jefferson a reducir el tamaño del ejército de la nación. Frecuentemente reunía información para el presidente y también copiaba los documentos. Con frecuencia era un mensajero para el Congreso. Funcionó como asistente del presidente. Pasaron mucho tiempo trabajando juntos. Lewis leyó de manera extensa la biblioteca de Jefferson y el joven capitán siempre cenaba con Jefferson cuando él tenía grandes pensadores, científicos y líderes del día. El biógrafo de Lewis, Richard Dillon, dice que su experiencia en la Casa Blanca sirvió como una escuela ideal para Lewis. Sin embargo, Jefferson no había acabado de preparar a Lewis. En el verano de 1802, consiguió y leyó una copia de Voyage from Montreal on the River St. Lawrence through the continent of North America of the Frozen and Pacific Ocean, un recuerdo de la exploración del escocés Alexander Mackenzie por Canadá. Esto instigó el desafío de Jefferson de iniciar la expedición estadounidense y lo impulsó a ser más intencional en la preparación de Lewis. Jefferson le ayudó a estudiar geografía, botánica, observación astronómica con un sextante y más. Ambrose dice: el tiempo en que el libro de Mackenzie llegó a Monticello, agosto de 1802 y diciembre de 1802, Jefferson le dio a Lewis una introducción a las artes liberales, la geografía de Norteamérica, la botánica, la mineralogía, la astronomía y la etnología. La preparación para la expedición había empezado formalmente. Volverse más intencional. 2 clases de preparación sucedieron en los meses anteriores a la salida de Lewis. La primera tenía que ver con la recolección y la preparación del equipo y suministros para el viaje de Lewis. La segunda era la preparación de Lewis mismo. Es difícil para nosotros en la época del Internet, de los servicios de entrega mundial y de las tiendas de la esquina, imaginar lo complejo de la logística y de la preparación física que existía. El día de hoy, si te vas de vacaciones y descubres que se te olvidó empacar un libro, simplemente compras otro. Si te enfermas, visitas la farmacia. Si tus ropas se arruinan, compra nuevas. Si se te olvidan tus anteojos, pides que te los envíen de manera expresa. Puede que te cueste más de lo que quieras gastar, pero puedes cargarlo a tu tarjeta. Estos problemas son fáciles de resolver. En la época anterior a la transportación motorizada o a las comunicaciones rápidas, los errores de preparación podrían ser devastadores. Además, la preparación y la logística de Lewis era algo masivo. Tenía que asegurar grandes toneladas de suministros de una variedad asombrosa de fabricantes y abastecedores, rifles, municiones, equipo científico delicado, papel, tinta, suplementos médicos, alimentos y regalos para los indios americanos que se encontrarían. Él debía tener una barcaza con quilla para viajar por los ríos Mississippi y Missouri que él mismo había diseñado. Tenía que seleccionar los miembros de la expedición. Aunque esas áreas serían intimidantes, no era nada en comparación con la importancia de la preparación de la persona. Si Lewis no estaba listo para la tarea, entonces la expedición completa, sin importar lo bien planeada y equipada que estuviera, sería un fracaso. Lewis pasó muchos meses con algunos de los expertos más importantes de Estados Unidos para aprender sus habilidades científicas y prepararse para su misión. Aquí hay una lista de las personas que ayudaron. Albert Gallatin, coleccionista de mapas, conocimiento de la geografía del occidente de Norteamérica. Andrew Ellicott,
astrónomo y matemático, habilidad en la observación astronómica cuando un sextante, un cronómetro y otros instrumentos. Robert Patterson, asistencia adicional con la observación astronómica y con la compra del cronómetro para la jornada. Dr. Benjamin Rush, doctor, asuntos médicos, la selección en la compra de medicinas y la creación de preguntas que deben ser hechas a las poblaciones nativas. Dr. Benjamin Smith Barton, profesor de botánica, habilidad en preservar especies y etiquetarlos correctamente y conocimiento en terminología botánica. Los expertos posteriores juzgan el conocimiento de Lewis como algo muy notable para un aficionado. Dr. Caspar Wistar, profesor de anatomía y experto en fósiles, descubrimiento de fósiles y recolección. Toda la preparación valió la pena. Ambrose describe el resultado. 2 años de estudio bajo Thomas Jefferson, seguidos por un curso intensivo en Filadelfia, habían hecho que Lewis se convirtiera en lo que Jefferson esperaba que fuera: un explorador, un botánico con buen sentido de lo que era conocido y desconocido, un escritor con un vocabulario básico para la descripción de la flora y la fauna, un cartógrafo que pudiera utilizar los instrumentos astronómicos de manera correcta, un científico con gran capacidad de observación, todo combinado en un maderero y un oficial que pudiera dirigir el grupo hacia el Pacífico. Las piezas finales del proceso de la preparación eran la selección de un segundo oficial y de los hombres que serían los miembros de este cuerpo de descubrimiento. No era una tarea fácil. Lewis sabía quién debía ser el oficial: William Clark, un capitán que había servido en el ejército y con quien había desarrollado una amistad muy notable. Reunir a los 29 hombres que irían al viaje ocupó más tiempo, ya que, tal como dijo Clark y Lewis, una elección juiciosa de nuestro grupo es de suma importancia para el éxito de una gran empresa. Durante su viaje al oeste, de Filadelfia hacia San Luis, continuó recolectando suministros, buscando personas adecuadas y haciendo arreglos financieros. Fue durante esa fase que él supo que Jefferson había hecho la transacción para comprar Luisiana. Por fin la salida. El 22 de mayo de 1804, Lewis y Clark salieron por el río Missouri, un poco más al norte de San Luis, donde habían completado la última parte de sus preparativos. Contando el tiempo en que Lewis comenzó a trabajar para el presidente, abril de 1801, los preparativos ocuparon poco más de 3 años para un viaje que esperaba completar entre 18 y 24 meses. En realidad el viaje duró mucho más que eso. Los exploradores llegaron al Pacífico y volvieron a San Luis en 2 años y medio y a Washington 4 meses después. La expedición fue un éxito asombroso. El cuerpo de descubrimiento pasó por el continente, rodearon o pasaron por lo que es actualmente Missouri, Kansas, Iowa, Nebraska, Dakota del Sur, Dakota del Norte, Montana, Iowa, Washington y Oregon. Fueron las primeras personas que no eran indígenas que vieron o ingresaron a las montañas rocallosas. James P. Roda, profesor de Historia Norteamericana de la Universidad de Tulsa, dice que ellos fueron los que consolidaron los derechos de los Estados Unidos en el occidente. Establecieron comunicaciones pacíficas con muchos grupos de indios norteamericanos. Iniciaron el patrón de la exploración científica de Estados Unidos. Descubrieron 122 especies o subespecies de animales y 178 especies de nuevas plantas. Y Ronda dice: los diarios, los mapas, las plantas y los especímenes de animales y las notas de las sociedades nativas norteamericanas eran tan grandes como la Enciclopedia del Oeste. Ambrose amplía esa oración diciendo: desde 1803 y el regreso de la expedición en 1806, todos los estadounidenses en todos lados se han beneficiado de la compra de Jefferson de Luisiana y de haber iniciado la expedición de Lewis y Clark.
La tristeza era que aunque Lewis estaba preparado para esa expedición y la desarrolló muy bien, él no estaba preparado para la vida después de acabar la expedición. Jefferson lo nombró gobernador de Luisiana, una tarea para la cual no estaba preparado y no tuvo éxito en ese puesto. Mientras trataba de esforzarse en sus diarios extensos, nunca completó su preparación para la publicación. Otros tuvieron que trabajar en esos diarios después de su muerte. Lewis comenzó a tomar mucho y cuando estaba enfermo empezó a tomar medicina con opio o morfina, una práctica que continuó aun cuando dijo que no lo seguiría haciendo. El 11 de octubre de 1809, en un arranque de desesperación, Lewis se disparó y murió unas horas más tarde. ¿Por qué las personas fracasan en prepararse? Denme un segundito, voy a tomar agua. A ver, vamos a continuar. Bueno, qué importante esta parte, ¿no? El que realmente la preparación que tiene, todo lo que logra, pero en el momento que le dan otro puesto, pues sí, no estaba preparada para ello, tiene una gran depresión, se va a los vicios y termina con su vida. Ay, tanto que hizo, qué triste quedar así, pero bueno, vamos a continuar. Déjame tomar otro traguito de agua. ¿Por qué las personas fracasan en prepararse? La vida de Meriwether Lewis muestra un principio acerca de la preparación. El logro espectacular viene de una preparación que no es espectacular. El talento, al igual que el joven de 18 años Lewis, quiere actuar, pero la preparación posiciona al talento para ser efectivo. El talento más la preparación con frecuencia llevan al éxito. El talento menos la preparación con frecuencia llevan al desastre. A posteriori, es fácil reconocer el valor de la preparación. Entonces, ¿por qué tantas personas fracasan en prepararse? Las personas fracasan en ver el valor de la preparación antes de la acción. Los autores Don Berdych y Jeffrey P. Davidson creen que la falta de preparación es la razón más importante por la cual los negocios fracasan en la actualidad. Personas mal preparadas, con poca educación y mal capacitadas fracasan porque no tienen las habilidades o la experiencia para desempeñarse. Ellos dicen, un financiamiento inadecuado, la razón número 1 por la cual los negocios fracasan, también puede ser la causa de una falta de preparación. En la introducción del libro escribí acerca de cómo el talento al principio de la vida o de una carrera hace que una persona sobresalga, pero solo por corto tiempo. ¿Por qué? El talento puede ser algo concedido, pero el éxito debe ser ganado. Ay, qué bonito. El talento puede ser algo concedido, pero el éxito debe ser ganado. Proverbios 18:16 declara, con regalos se abren todas las puertas. En otras palabras, el talento te dará una oportunidad, pero debes recordar que las puertas que abren son solamente temporales. La preparación es la clave más importante para lograr cualquier clase de éxito. Por sí sola, puede posicionar tu talento para lograr todo su potencial. Las personas que están en posiciones militares conocen esto. El general Douglas MacArthur dijo, la preparación es la clave para el éxito y la victoria. Las acciones de Meriwether Lewis demostraron que él tenía una actitud similar, a pesar de los peligros y sus privaciones, el clima brutal y la hostilidad de los indios nativos. Lewis solo perdió a un miembro de su grupo, el sargento Charles Floyd, probablemente debido a la peritonitis causada por la ruptura del apéndice. Ninguna preparación por parte de Lewis pudo haberlo salvado de ello.
De hecho, en 1804, Floyd también hubiera muerto bajo cuidado de un médico entrenado. Fracasan en apreciar el valor de la disciplina. Fracasan en apreciar el valor de la disciplina. Se dice que la disciplina es hacer lo que realmente no quieres hacer para poder hacer lo que realmente quieres hacer. La debilidad más evidente de Lewis era su tendencia a ser impulsivo y vengarse. De hecho, una de las preocupaciones más serias de Jefferson era que Lewis aislara a los indios y empezara una guerra o hiciera que ellos mataran al grupo completo. Lewis tuvo varios encuentros cercanos con la muerte, incluyendo un enfrentamiento con los indios Sioux. Los exploradores estuvieron a un paso de ser aniquilados y de convertirse en un pie de página en la historia estadounidense, que fue lo que le ayudó. Ambrose dice que la impetuosidad de Lewis era compensada por su tremenda autodisciplina. Con las armas cargadas y con docenas de flechas apuntando en su dirección, Lewis se mantuvo alerta durante la situación. Después, uno de los jefes Sioux logró convencer a los indios a que no pelearan y así calmar el conflicto. Lewis comprendió el valor de la disciplina. El talento puede ser concedido, pero el éxito debe ser ganado. Una cosa frustrante acerca de la preparación es que por lo general se necesita más tiempo para ella, para el evento en sí. Sí. ¿No? Y lo vemos mucho en los deportistas, los olímpicos, ¿no? Todo lo que se tienen que preparar. Los músicos también. Los músicos practican por muchas horas preparándose para actuar en una pieza de 3 minutos. Los actores de teatro practican por semanas para prepararse para una actuación que dura 2 horas. Lo sé porque cuando creo una lección de liderazgo que me va a tomar menos de 1 hora presentarla, usualmente me toma de 8 a 10 horas escribirla. La disciplina se necesita para seguirse preparando por muchas horas para algo que no durará mucho tiempo. Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de Estados Unidos y el primer secretario de la tesorería, dijo: "Las personas me dicen que soy un genio, pero toda la genialidad que tengo yace en eso. Cuando tengo un tema a la mano, lo estudio profundamente". Hamilton era un hombre disciplinado y altamente productivo. Comprendía que sin importar tus circunstancias, tus recursos o tu talento natural, ciertas cosas siempre iban a estar dentro de tu control. Tu habilidad para esforzarte más y ser más listo que los demás. Es importante recordar esto mientras te preparas para los desafíos que se presentan delante de ti. Principios de preparación. El fabricante de autos Henry Ford dijo: "Antes de cualquier otra cosa, prepararse es el secreto del éxito". Ford comprendía el poder de la preparación y todas las cosas que puede hacer para ti. 1. La preparación te permite explorar tu talento. Mientras trabajaba en este libro, tenía en mi agenda un viaje a Latinoamérica para enseñar acerca del liderazgo y reunirme con líderes nacionales de Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Venezuela, Bolivia y Perú. Iba a estar fuera de mi oficina por más de 10 días, así que antes de irme pasé el día entero asegurándome que tenía todos los materiales que necesitaba para seguir trabajando en este libro. Revisé los bosquejos del capítulo, pasé tiempo de meditación en tema de los primeros 2 capítulos y extraje citas y otros materiales de mis archivos que llevaría conmigo. Y por supuesto empaqué varios bloques de hojas. También escribí introducción del libro. Un grupo de líderes y pensadores grandiosos me acompañarían en el viaje y quería sus comentarios sobre la dirección que este libro debería tomar.
Saqué copias de la introducción para pasárselas a mis compañeros viajeros y les pedí que me dieran su retroalimentación e ideas. Soy un firme creyente del trabajo en equipo en lo que respecta al talento. Escribiré más de ello en el capítulo 13. Y que íbamos a pasar muchas horas volando. Durante ese tiempo extraje materiales que había empacado y seguí escribiendo. Cuando el viaje concluyó y volvimos a casa, uno de mis compañeros de viaje, David, me dijo: he aprendido una lección valiosa de este viaje. Veniste preparado para sacar el máximo provecho del tiempo porque sabías lo que querías lograr. Mientras que el resto de nosotros leía y hablaba, tú hiciste mucho trabajo. Hiciste los bosquejos de los capítulos. Nos involucraste a todos en el proceso de este libro. Lo que él observó fue posible porque yo me había preparado. ¿Sabes, David?, le dije. Me he dado cuenta que cada minuto que dedico a la preparación me ahorra 10 minutos de ejecución, y ese había sido el caso allí también. Ya que había ocupado un día preparándome, pude trabajar por 10 días en este viaje. No es difícil, lo único que se necesita es planeación. Las preguntas que me hago antes de un viaje son muy sencillas. ¿Qué trabajo tengo que hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cuánto debe hacerse? ¿Dónde debe hacerse? ¿Qué tan rápido se puede hacer? ¿Qué necesito para terminar ese trabajo? Responder a esas preguntas me prepara para lo que está en mi futuro. Y cuando estoy preparado, mi talento está posicionado para un efecto máximo. 2. La preparación es un proceso, no un evento. Vivimos en una sociedad de reparaciones instantáneas. Pensamos en términos de eventos y de soluciones instantáneas, pero la preparación no funciona de esa forma. ¿Por qué? Porque se trata de ti. Todo lo que tenga que ver con las personas se encuentra orientado por un proceso. La ley del proceso de las 21 leyes irrefutables del liderazgo dice: el liderazgo se desarrolla diariamente, no en un día. Lo mismo puede decir de aprovechar al máximo el talento. El entrenador legendario de básquetbol de la Universidad de California en Los Ángeles, John Wooden, dice que la mejor manera de mejorar tu equipo es mejorándote a ti mismo. Él aprendió esa lección de su padre Joshua Wooden, quien solía decirle a John: no intentes ser mejor que alguien más, pero nunca dejes de intentar ser el mejor que puedes ser. Es un buen consejo. Sea que estés jugando básquetbol, seas padre o conduzcas un negocio. Es un buen consejo, ya sea que estés jugando básquetbol, seas padre o conduzcas un negocio. En 1983 comencé a enseñar y grabar lecciones de liderazgo mensuales. Actualmente, más de 2 décadas después, las sigo enseñando y he producido más de 300 lecciones diferentes de liderazgo. ¿Cómo pude hacerlo? Alimentando mi mente continuamente y agregando información a mis archivos. Todos los días yo leo y archivo citas, historias e iniciadores de ideas. Cada mes extraigo información de esos recursos archivados. Cada año utilizo alguna de esas lecciones para escribir nuevos libros. Mi productividad surge de mi preparación, más de cualquier otra cosa. Mi productividad surge de mi preparación más que de cualquier otra cosa. Eso posiciona cualquier talento que tenga de manera que pueda utilizarlo al máximo mi potencial. Es un proceso continuo, y si esa preparación y aprendizaje diario alguna vez detuviera, lo mismo pasaría con mi productividad. 3. La preparación precede a la oportunidad. Hay un viejo dicho que dice: uno puede decir que ha sido sorprendido solo una vez,
Después de eso, lo único que le queda es decir que no se ha preparado. Si quieres aprovechar las oportunidades para usar tu talento, debes estar preparado cuando las oportunidades lleguen. Una vez que la oportunidad se te presente, es muy tarde para prepararse. Si estudias las vidas de hombres y mujeres dinámicas, encontrarás que prepararse para la oportunidad es un común denominador. El presidente Abraham Lincoln dijo: "Me prepararé y algún día mi oportunidad vendrá". El primer ministro de Inglaterra, Benjamin Disraeli, recalcó: "El secreto del éxito en la vida es que un hombre esté preparado para cuando su tiempo llegue". El presidente John F. Kennedy observó: "El momento para reparar el techo es cuando el sol está brillando". Todas estas personas tenían talento, estaban preparados y luego aprovechaban las oportunidades que les llegaron. Muchas personas creen que su barrera más grande para la oportunidad es tener una, pero la realidad es que su barrera más grande es estar preparada cuando llegue una. 4. La preparación del mañana comienza con el uso de hoy. Recientemente unos amigos y yo tuvimos el privilegio de cenar con el exgobernador de la ciudad de Nueva York, Rudy Giuliani, su esposa Judith, en Orlando, después de una conferencia. El alcalde me pareció una persona muy cálida, amable y buen conversador. Durante esa conversación, por supuesto, le pregunté acerca de la experiencia durante el 11 de septiembre. Él habló acerca de sus impresiones y de cómo el evento lo impactó como líder. Dijo que los líderes necesitarían estar listos para cualquier cosa, necesitarían estudiar, adquirir habilidades y planear para cualquier clase de situación. Tu éxito será determinado por tu capacidad para prepararte, me dijo. Siguió explicándome que cuando una situación como el 11 de septiembre ocurre, para lo cual no hay ningún plan establecido, los líderes deben actuar y confiar en la preparación que han tenido antes. En el caso de las maniobras de emergencia que siguieron después, eso ayudó durante la crisis. La preparación no comienza con lo que haces, comienza con lo que crees. Si tú crees que el éxito de mañana depende de lo que hagas hoy, entonces tratarás el hoy de manera diferente. Lo que recibirás mañana depende de lo que creas hoy. Si estás preparado hoy, las probabilidades son que no tendrás que hacer ninguna reparación mañana. 5. La preparación requiere una buena perspectiva continua. Cuando era niño, me encantaba el básquetbol, desde que tenía 10 años hasta que me gradué del bachillerato. Todo el tiempo estaba lanzando pelotas al aro. Una cosa que todavía disfruto es ver cómo un jugador puede rápidamente cambiar el paso y el impulso del juego. Eso no aplica únicamente a las estrellas, sino también a los jugadores que salen de la banca. Es por eso que el sexto hombre, el jugador que generalmente es el primer sustituido del juego, es importante. El exentrenador de los Celtics de Boston, Tom Hurston, dijo: "El sexto hombre tiene que ser un jugador tan estable que instantáneamente pueda tomar el paso o revertirlo. Tiene que entrar y tener un impacto inmediato. El sexto hombre tiene que tener la habilidad única para estar en un partido aunque esté sentado en la banca". ¿Qué hace que el sexto hombre sea capaz de eso? La perspectiva. Tiene que tener la mentalidad del entrenador mientras mira el juego desde la banca y la habilidad del jugador una vez que entra en el juego. Si lo hace, entonces está preparado para impactar el juego. Howard Clooney, el ejecutivo cuyo nombre escogiera el Instituto Nacional de Parámetros estadounidense para su premio al servicio de la economía nacional, declaró: "El ejecutivo del futuro será medido por su habilidad para anticipar los problemas más que para enfrentarlos cuando aparezcan". La perspectiva no solamente ayuda a las personas a prepararse, sino también las motiva a hacerlo. Me encanta la cita de Abraham Lincoln:
Si tuviera 8 horas para cortar un árbol, utilizaría 6 para afilar mi hacha. Lincoln sabía el valor de una hacha afilada. La perspectiva siempre lo impulsó a prepararse, sea que estuviera cortando un árbol, estudiando leyes por sí mismo para pasar el examen o dirigiendo el país. 6. Una buena preparación lleva a la acción. ¿Qué valor tiene la preparación si nunca lleva a la acción? ¿Qué valor tiene la preparación si nunca lleva a la acción? Muy poco. William Danforth, ex canciller de la Universidad de Washington de San Luis, dijo: ningún plan vale el costo del papel en donde está impreso a menos que te motive a empezar. Las personas que disfrutan de la preparación a veces se encuentran atrapadas en prepararse de sobras y en ocasiones lo hacen al grado que fracasan en actuar. A ver, lo voy a leer otra vez. Las personas que disfrutan de la preparación a veces se encuentran atrapadas en prepararse de sobras y en ocasiones lo hacen al grado que fracasan al actuar. O sea que su propia preparación les crea inseguridad en sí mismos, ¿no? Kathleen Eniston, profesora de Ciencias de la Administración e Ingeniería de la Universidad de Stanford, estudió el proceso de toma de decisiones de 12 compañías. Silicon Valley descubrió que aquellos que tomaron decisiones más rápido, quienes en un periodo de 2 a 4 meses tomaron decisiones mayores, fueron mucho más efectivos que sus contrapartes más lentas, que querían obtener todos los hechos de la situación para crear consenso. El grupo más lento ocupó 18 meses para planear y decidir para el momento en que encontraron la resolución. La decisión que hicieron era irrelevante. La preparación no significa tener un dominio de los hechos ni saber todas las respuestas. No significa necesariamente lograr un consenso. La ex primer ministro británica Margaret Thatcher recalcó que el consenso es la negación del liderazgo. Significa ponerse a sí mismo en una mejor posición para triunfar. Por lo tanto, talento más preparación nos da como resultado una persona extra talentosa. Pon la fórmula del talento extra en acción. Los deportes siempre tienen un atleta en el cual uno puede ver el valor de la preparación. Sin importar cuál sea el deporte, los buenos atletas hablan de ello todo el tiempo. El campeón de tenis, Arthur Ashe, explicó: una clave importante para el éxito es la confianza en sí mismo. Y una parte importante de la confianza en sí mismo es la preparación. El mariscal de campo John Namath lo dijo sencillamente: lo que hago es prepararme hasta que sé que puedo hacer lo que tengo que hacer. Lo único que alivia la presión es la preparación. Mi amigo y compañero de juego de golf Rick Pitzer me dijo una vez que su entrenador de golf le enseñó que lo único que alivia la presión es la preparación. Si quieres ver esa preparación en acción, observa a cualquier jugador profesional en su periodo de preparación antes del juego. Particularmente admiro la rutina del jugador profesional Tom Kite. Contiene 3 pasos principales: evaluación, alineación y actitud. De hecho, utilizo eso mismo como una guía, no solo para jugar golf, sino también en otras situaciones cuando necesito prepararme. Creo que puedes hacer lo mismo. 1. Evaluación. ¿Estoy haciendo la evaluación correcta? Una buena preparación siempre comienza con una evaluación. Si uno no evalúa correctamente a dónde necesita ir y qué es lo que se necesita para llegar allí, es muy probable que uno se meta en problemas.
En el golf, los buenos jugadores comúnmente se hacen estas preguntas para ayudarse en el proceso de evaluación. ¿Dónde necesito ir? El proceso comienza al encontrar el blanco. Por supuesto, esa dirección o blanco debe ser apropiada a tu talento. No deseas ser como la Miss Estados Unidos, que fue objeto de burla por parte de Jay Leno al citarla diciendo: mi objetivo es traer paz a todo el mundo y poder tener mi propio apartamento. ¿Qué tan lejos está mi objetivo? Una persona necesita evaluar la distancia. Disfruto decirle a mis compañeros de juego de golf que tengo un gran estilo para el juego corto, pero que desgraciadamente es cuando le pego mal a la pelota. Puede sonar obvio, pero debes saber que la distancia de tu meta para poder tener la oportunidad de llegar ahí. ¿Cuáles son las condiciones? Los buenos golfistas siempre se fijan en el viento. Las condiciones marcan toda la diferencia. Una de mis reseñas personales relacionadas con el golf fue la oportunidad de cuando jugué con St. Andrews, Escocia. Ese día me fue muy bien. ¿Cómo lo hice? No había viento. Mi acompañante me dijo: cuando hay viento, las cosas es diferente. ¿Cuánto me costará llegar allí? El paso final en el proceso de evaluación es saber qué palo usar. Gary Player dice que una mala selección de un palo de golf es el error número 1 de los aficionados. No va a funcionar. Es importante saber cuáles son tus habilidades y limitaciones cuando haces tu evaluación. ¿Cómo puedo traducir estas preguntas a situaciones que no tengan que ver con el golf? Yo diría que necesitas saber qué es lo que deberías de estar haciendo exactamente. ¿Cuál será el costo en el tiempo, esfuerzo y recursos para llegar allá? ¿Cuáles son los obstáculos que vas a enfrentar seguramente? ¿Y cuáles son tus limitaciones personales? Si sabes estas cosas, estás bien encaminado a prepararte para lograr tus metas. 2. Alineación. ¿Estoy correctamente alineado? Un buen jugador de golf puede realizar el proceso de evaluación sin problema y todavía no dar en el blanco. ¿Por qué? Porque hubo una muy mala alineación. El psicólogo James Thompson dijo: ¿de qué sirve escalar la escalera del éxito para encontrarse después que uno está en el edificio equivocado? ¡Ouch! ¿De qué sirve escalar la escalera del éxito para encontrarse que uno está en el edificio equivocado? Cuando comencé a jugar golf, qué poderoso, ¿no? ¿De qué sirve escalar la escalera del éxito para encontrarse después que uno está en el edificio equivocado? Me da también mucho esa parte cuando estás por entrar a la universidad, que quieres estudiar, ¿no? Y te vas por lo que ha hecho la familia, ¿no? Si tu papá es doctor, no, pues voy a estudiar doctor, ¿no? Porque eso es lo que están esperando de ti. Y bueno, y estudian la carrera y todo y se dan cuenta que no es lo que quieren. ¿Por qué? Porque pues no se enfocaron en lo que querían. Yo soy una de ellas, no por mi familia, sino por mis propias decisiones. Y es terrible. Y sí te arrepientes mucho porque lo que pierdes es tiempo. Bueno, vamos a continuar. Ahí voy a tomar tantita agua. Ha estado larguito este capítulo. Escríbanme ahí en los comentarios. ¿Qué piensan? ¿Tienen alguna experiencia de esto? ¿Qué les ha pasado? Vamos a continuar. Bueno, cuando comencé a jugar golf, intenté aprender por mí mismo. Sostuve el palo de la misma forma en que se agarra un bat. Me paré en la misma forma en que uno se para al jugar béisbol. Y con frecuencia, si le pegaba la pelota, la enviaba al bosque. Para mejorar mi juego tuve que cambiar la manera en que jugaba golf. Tuve que volver a aprender el juego y eso significaba buscar ayuda. Si quieres llevar tu juego al siguiente nivel profesional,
Si quieres llevar tu juego al siguiente nivel personal, profesional, relacional o recreativo, necesitas encontrar a alguien que es mejor que tú para que te ayude con el proceso de la preparación. Tienes que ser abierto y honesto con esa persona y así podrás ser capaz de evaluar tu alineación y ayudarte a aprender el juego. 3. Actitud. ¿Estoy visualizando de manera correcta? El paso al final después de evaluación y la alineación es la actitud. En el golf, una vez que seleccionas tu blanco y te alineas, lo siguiente es un juego mental. No estás entrenando tu cuerpo, estás entrenando tu mente. Eso es cierto en cualquier cosa que hagas. Tienes que creer en ti mismo y en lo que estás haciendo. Tienes que poder verte a ti mismo haciéndolo con los ojos de la mente. Si no puedes imaginarlo, probablemente no podrás lograrlo. La preparación es una de las elecciones más obvias que debes hacer para poder aprovechar al máximo tu talento y convertirte en una persona extra talentosa. Algunas veces el proceso de la preparación es largo y lento. Tal vez necesites una educación formal, tal vez necesites buscar sabios mentores, tal vez necesites salirte de tu zona de comodidad o tal vez signifique que debes afinar una habilidad que ya casi has perfeccionado, pero sea lo que sea, recuerda que debes estar listo cuando llegue el momento. Las personas no tienen una segunda oportunidad para aprovechar una oportunidad única. Por lo tanto, talento más preparación. Ejercicios de aplicación. 1. ¿Qué proceso estás utilizando actualmente para evaluar dónde debes ir y lo que debes estar haciendo? ¿Te ha servido hasta ahora? 2. Busca mentores que te ayuden a analizar tu alineación actual. Aquí hay algunas preguntas que puedes hacerle para que te ayude a comenzar. ¿Estoy viendo el blanco correcto? ¿Estoy viendo los problemas potenciales? ¿El lugar a donde voy es mejor lugar para mi próximo paso? ¿Cuáles son las áreas fuertes que ves en mí? ¿Cuál es el problema potencial del lugar hacia donde voy? ¿Cuál es la ventaja potencial? ¿Cuál es mi necesidad más urgente? 3. La entrenadora y asesora Drew Scott Baker dice que una de las mejores formas en las que las personas pueden prepararse es el principio. Toma 15. Sea que quieras mejorar tu jardín, aprender un nuevo idioma o prepararte para comenzar un nuevo negocio, separa 15 minutos al día para trabajar en eso. Ella dice que esas secciones de 15 minutos funcionan, te mantienen al tanto en el juego y con frecuencia te ayudan a concentrarte mejor en tus metas. Aún si no sobrepasas las secciones de 15 minutos y lo haces 6 días a la semana por todo un año, habrás dedicado 78 horas a tu meta. ¡Wow! Que son 15 minutos, ¿no? Le hago 15 minutos que ahí estamos. Muy bien, pues ¿qué les pareció? A ver, aquí, saludar. ¿Qué les pareció este capítulo? ¿No? Lo importante es ponerlo en práctica. Y bueno, es a prepararse, a buscar esos mentores en las áreas que los necesitemos y no perder el foco, ¿no? Estar atentos a las oportunidades que nos llegan porque si no, pasan corriendo, se van y ahí te puedes quedar chiflando en la loma. Y no se trata de eso, sino ser un 1% mejor que ayer. Y bueno, pues mañana continuaremos con el capítulo que vamos a hacer 6 ya, la práctica afina tu talento. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por conectarse. Por favor, déjenme ahí un comentario para que les haga un reel, ¿sale? Que tengan un excelente inicio de semana y sean felices. Nos vemos mañana. Bye bye.